Había pasado mucho tiempo desde la última vez que puse un pie en la casa donde crecí. Mi madre siempre insistió en que las cosas del desván no se tocaban. Son recuerdos importantes, decía, aunque nadie se atrevía a subir las escaleras polvorientas. Pero ahora, con la casa vacía y los días de su ausencia instalándose en mi pecho como una piedra, decidí que era hora de enfrentar ese espacio que siempre me había resultado tan misterioso. Subir las escaleras fue como atravesar un túnel hacia otro tiempo. El aire estaba impregnado de un olor peculiar, una mezcla de madera vieja, humedad y ese toque nostálgico que no puedes explicar, pero que sabes que pertenece al pasado. Abrí la puerta del desván con cierto temor, sintiendo como las bisagras se quejaban después de años de abandono. El lugar era un caos. Cajas apiladas hasta el techo, maletas con etiquetas que apenas se podían leer, y muebles cubiertos con sábanas amarillentas que parecían fantasmas de lo que alguna vez fue. Empecé a mover cosas, buscando algo concreto, aunque no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando la vi, una pequeña caja de madera, colocada de forma estratégica, como si alguien quisiera que la encontrara. La caja estaba cerrada con llave, pero al revisar un cajón cercano, encontré la pequeña llave oxidada que encajaba perfectamente. Al abrirla, descubrí un diario de cuero, con las iniciales M grabadas en la portada. Mi madre nunca había mencionado ese diario, y esas iniciales no coincidían con ningún miembro de nuestra familia. Mi curiosidad me llevó a abrirlo de inmediato. Las primeras páginas estaban llenas de una caligrafía pulcra y elegante, pero lo que más me impactó fue el tono de las palabras. No era un simple diario de pensamientos o sueños. Era una confesión. El autor del diario, una mujer que se identificaba como Mariana, relataba detalles de su vida con una pasión y una intensidad que me atraparon desde el principio. Al parecer, había trabajado como sirvienta en la casa donde ahora estaba parada. Pero lo que realmente me dejó perpleja fue cuando mencionó mi abuelo. Según Mariana, ellos compartieron algo más que una relación laboral. Página tras página, Mariana describía un romance secreto que había durado años. Hablaba de encuentros en el jardín trasero, cartas escondidas entre los libros, y promesas que nunca se cumplieron. Pero lo que más me heló la sangre fue un pasaje hacia el final de la primera mitad del diario. Él me prometió que nunca dejaría que nuestro hijo creciera sin saber la verdad. Pero las promesas se desvanecen tan fácilmente como las hojas en otoño. Ahora, cada vez que lo veo jugar con su familia perfecta, me pregunto si algún día tendrá el valor de reconocer a nuestro pequeño. Cerré el diario de golpe. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Un hijo? ¿Podría ser que tuviera un tío desconocido, o era alguien más? Quise dejar el diario y fingir que no lo había leído, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Decidí buscar entre las demás cajas, intentando encontrar algo que pudiera confirmar lo que Mariana escribía. Fue entonces cuando encontré una fotografía doblada entre las páginas de un libro viejo. En la foto aparecía una mujer, probablemente Mariana, cargando a un bebé en brazos. La fecha escrita al reverso coincidía con los años en los que mi abuelo aún vivía. De pronto, el desván dejó de ser un simple lugar lleno de cosas viejas. Se había convertido en un espacio lleno de secretos, un portal a una historia que jamás imaginé que formara parte de mi familia. Bajé del desván con la fotografía y el diario en las manos, mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba asimilar lo que acababa de descubrir. Esa noche, me encerré en mi cuarto y leí el diario completo. Mariana no solo relataba su historia de amor con mi abuelo, sino que también hablaba de las dificultades que enfrentó al criar a su hijo sola. Mencionaba cómo tuvo que soportar el rechazo de su propia familia, la soledad, y el dolor de saber que su hijo crecía sin conocer a su padre. Por un momento, quise culpar a Mariana por todo, por escribir estas cosas y por cargarme con una verdad que no pedí descubrir. Pero luego entendí que ella no buscaba venganza ni reconocimiento. Solo quería dejar constancia de su historia, para que no fuera olvidada. A medida que avanzaba en la lectura, algo en mí cambió. Sentí una mezcla de empatía y rabia, no solo hacia mi abuelo, sino hacia todo el sistema que permitió que historias como la de Mariana fueran enterradas y silenciadas. A la mañana siguiente, decidí confrontar a mi padre. Él era el único que podía darme respuestas sobre mi abuelo y este supuesto medio hermano. Al principio, negó saber algo, pero cuando le mostré el diario y la fotografía, su rostro palideció.
¿Dónde encontraste esto?, me preguntó con un tono frío que nunca antes había escuchado. En el desván. Quiero saber la verdad, papá, es cierto, tengo un tío que nunca conocí. Mi padre suspiró, pasando una mano por su cabello mientras evitaba mi mirada. Finalmente, respondió. Es más complicado de lo que piensas. Pero sí, es cierto. Tu abuelo no siempre fue el hombre que todos creíamos que era. La confesión de mi padre cayó como un balde de agua fría. Hasta ese momento, había idealizado a mi abuelo como un hombre íntegro, un pilar de moralidad y valores en nuestra familia. Pero ahora, frente a mí, se alzaba una nueva imagen de él, alguien con secretos que habían quedado enterrados, hasta ahora. ¿Cómo puedes decir que es más complicado de lo que pienso?, repliqué, sintiendo que mi voz se quebraba. Hay un diario, una fotografía, y según Mariana, mi abuelo prometió reconocer a ese niño. ¿Por qué nadie habló de esto antes? Mi padre se levantó de la silla y comenzó a pasear por la sala, como si necesitara moverse para procesar lo que acababa de salir a la luz. Porque hay cosas que preferimos no desenterrar, cosas que, aunque no estén bien, no cambian lo que somos ahora. Hablar de esto no iba a traer nada bueno. Así pensaba tu abuelo. Me quedé mirándolo, incrédula. ¿Eso te dijo él? Sí, respondió. Antes de morir, me confesó lo de Mariana. Me pidió que me asegurara de que nadie más supiera de ella ni de ese hijo. Decía que no quería destruir la memoria que habíamos construido de él, ni la paz de la familia. Esas palabras me hirieron profundamente. ¿De qué paz hablaba? La familia que conocía estaba construida sobre mentiras. Si mi abuelo realmente se preocupaba por nosotros, ¿por qué no enfrentó sus errores? Pasé días sumida en mis pensamientos, leyendo una y otra vez las páginas del diario, intentando comprender las decisiones de Mariana y también las de mi abuelo. Aunque intenté concentrarme en mi vida diaria, cada vez que cerraba los ojos veía la foto de esa mujer con su hijo. ¿Qué habría sido de ellos? La curiosidad me venció. Decidí investigar. Aunque mi padre insistió en que dejara el tema en el pasado, algo dentro de mí me decía que no podía ignorarlo. Tomé la fotografía y busqué en los pocos registros familiares que teníamos. Descubrí que Mariana había dejado de trabajar para mi abuelo cuando su hijo tenía apenas 3 años. Después de eso, no había rastro alguno de ella. Fui a los archivos locales, donde pasé horas revisando documentos, periódicos viejos y registros públicos. Finalmente, encontré algo, un acta de nacimiento de un niño llamado Gabriel, hijo de Mariana Álvarez. Mi abuelo no aparecía como padre, pero las fechas coincidían. Con esa información, logré rastrear una dirección antigua donde, según los registros, Mariana había vivido con su hijo. Aunque la casa ya no existía, decidí buscar a alguien que pudiera darme más información. No fue fácil, pero después de varios días encontré a una vecina anciana que recordaba a Mariana. Era una mujer muy reservada, me dijo la mujer, mientras tomaba un sorbo de té. Siempre iba con su niño de la mano, pero nunca hablaba mucho con los demás. Un día, simplemente se fueron. Nadie supo a dónde. Me sentí frustrada, como si cada pista me llevara a un callejón sin salida. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé algo, el diario. Había una mención de una ciudad a la que Mariana había soñado mudarse, un lugar donde, según sus palabras, nadie nos juzgue por lo que somos. Tomé ese detalle como mi última esperanza y busqué registros en esa ciudad. Después de semanas de búsqueda, finalmente di con algo, un obituario de Mariana, fechado hace más de 10 años. Pero lo que realmente llamó mi atención fue el nombre de uno de los sobrevivientes mencionados, Gabriel Álvarez. Mi corazón dio un vuelco. Gabriel estaba vivo. Y, si mis cálculos eran correctos, debía tener unos 50 años. La idea de contactar a alguien que no sabía que existía me aterrorizaba, pero también sentía que era mi responsabilidad. Escribí una carta, tratando de explicar quién era y cómo había llegado hasta él. No quería sonar invasiva ni imponerme en su vida, pero necesitaba respuestas. Pasaron semanas sin respuesta, y comencé a resignarme a que tal vez nunca recibiría una. Hasta que un día, mi teléfono sonó. ¿Eres tú la que escribió la carta?
La voz al otro lado era masculina, profunda, y noté un temblor en ella. Sí, soy yo, respondí, mi corazón latiendo con fuerza. Hubo un silencio largo, incómodo. Finalmente, él habló. Creo que necesitamos hablar. Nos encontramos en un café en la ciudad donde él vivía. Cuando lo vi, me quedé sin palabras. Era como ver una versión más joven de mi abuelo. La misma postura, la misma forma de mirar. Aunque los años habían pasado, había algo en su rostro que no dejaba lugar a dudas. Éramos familia. Leí tu carta, dijo, tomando un sorbo de su café. Fue un shock, para decirlo suavemente. Mi madre nunca me habló de mi padre. Siempre dijo que él no era alguien importante, que nuestra vida era mejor sin él. Pero siempre sentí que había algo que no me decía. Le mostré la fotografía de Mariana y de él cuando era bebé, junto con el diario. Gabriel lo tomó con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo sagrado. Mientras leía, noté cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No sabía que ella escribió esto, murmuró. Siempre pensé que estaba bien con su decisión de no hablar del pasado, pero aquí está todo, ¿verdad? Su dolor, sus sacrificios. Asentí, sin saber qué decir. Por primera vez en semanas, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Aunque la verdad era dura, había logrado conectar dos partes de una historia que había permanecido rota durante décadas. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestras vidas, nuestras perspectivas sobre lo que significaba ser parte de una familia marcada por secretos. Aunque el encuentro fue emotivo, también fue liberador. Gabriel me agradeció por buscarlo, por darle la oportunidad de conocer una parte de su madre que él nunca había visto. Al final de esa noche, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Aunque mi abuelo había tomado decisiones cuestionables, su legado no estaba definido únicamente por sus errores. Ahora, con Gabriel en mi vida, tenía la oportunidad de transformar ese dolor en algo nuevo, algo lleno de posibilidades. Aquel encuentro con Gabriel no solo fue un cierre para él, sino también el inicio de un nuevo capítulo para ambos. Sin embargo, al regresar a casa, la reacción de mi familia no fue tan sencilla como había esperado. ¿Lo buscaste, sin decirnos nada? La voz de mi padre estaba cargada de incredulidad y enojo. Tenía que hacerlo, respondí con firmeza. No podía dejar esto en el aire como tú lo hiciste, ¿no ves que era su derecho conocer la verdad? Pero mi padre no lo veía así. Para él, desempolvar los secretos de mi abuelo solo traería conflicto. En el fondo, creo que también temía enfrentar su propio papel en todo esto, el de haber sido el guardián de un silencio que nunca debió mantenerse. Aunque intenté explicarle que Gabriel no buscaba nada más allá de respuestas, mi padre se cerró. Durante días, apenas nos dirigimos la palabra, y en cada conversación que teníamos, el tema de Gabriel flotaba como un fantasma entre nosotros. Por otro lado, Gabriel y yo seguimos en contacto. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes y profundas. Me contó sobre su madre, Mariana, y la lucha que enfrentó para criar a un hijo sola en un entorno que no siempre fue amable. También compartió lo que significaba para él saber que, aunque mi abuelo nunca lo reconoció, había un rastro de interés en aquellas páginas del diario. ¿Crees que él me quiso, aunque sea un poco?, me preguntó un día durante una llamada. Esa pregunta me partió el alma. No sabía cómo responderle sin mentir o lastimarlo. Mi abuelo no era un hombre perfecto, y aunque parecía haber sentido remordimiento, eso no cambiaba el hecho de que había elegido el silencio. Creo que, a su manera, te tuvo presente, le dije finalmente. Tal vez no hizo lo suficiente, pero no creo que te olvidara. Aunque esas palabras parecieron tranquilizarlo un poco, sabía que no eran suficientes. Y tal vez nunca lo serían. Mientras tanto, en casa, las cosas seguían tensas. Mi madre trató de mediar entre mi padre y yo, pero él se negaba a hablar del tema. No puedes cambiar el pasado, me dijo en una ocasión, cerrando la conversación de golpe. Pero puedo hacer algo con el presente, respondí. Y así lo hice. Invité a Gabriel a una reunión familiar. No estaba segura de cómo lo recibirían, pero sabía que no podía seguir manteniéndolo en la sombra. Él era parte de nuestra historia, lo quisieran aceptar o no. El día de la reunión llegó,
y la tensión en el ambiente era palpable. Gabriel llegó puntual, vistiendo una camisa sencilla y cargando una pequeña caja en las manos. Cuando lo presenté, hubo un silencio incómodo. Mi padre apenas lo miró, y mis hermanos intercambiaron miradas, sin saber qué decir. Pero Gabriel no perdió la calma. Con una sonrisa tranquila, se presentó y agradeció la oportunidad de estar allí. Luego, abrió la caja y sacó un viejo álbum de fotos. Quiero compartir con ustedes un poco de mi madre, dijo. Las imágenes eran humildes, pero cargadas de historia. Mariana en su juventud, sosteniendo a Gabriel en brazos, Gabriel en su primer día de escuela, Mariana trabajando en lo que parecía ser un pequeño negocio. A medida que pasaba las fotos, mi familia comenzó a relajarse. Incluso mi padre, aunque seguía callado, se acercó un poco más para mirar. Ella fue una mujer increíble, dijo Gabriel, su voz cargada de emoción. Hizo todo lo que pudo para darme una buena vida, y aunque no hablaba mucho de su pasado, siempre me enseñó a ser fuerte, a no guardar rencores. Esas palabras parecieron llegar a mi padre. Aunque no dijo nada en ese momento, más tarde lo vi mirando el diario de mi abuelo, que yo había dejado sobre la mesa. Era como si, por fin, estuviera dispuesto a enfrentar los fantasmas del pasado. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Gabriel pasó de ser un extraño a convertirse en parte de nuestras vidas. Mi madre lo recibió con los brazos abiertos, y mis hermanos comenzaron a incluirlo en nuestras reuniones. Aunque mi padre tardó más en aceptar la situación, eventualmente comenzó a hablar con él, compartiendo recuerdos de su infancia y, poco a poco, dejando ir el resentimiento. Un día, mientras Gabriel y yo estábamos en el jardín de la casa, él me miró y dijo, «Gracias por no rendirte. No sabes lo que esto significa para mí». «Y para mí», respondí, sonriendo. Ese momento me hizo darme cuenta de que, aunque los secretos del pasado podían ser dolorosos, enfrentarlos juntos nos había dado algo invaluable, una conexión que de otro modo nunca habría existido. Ahora, cuando pienso en mi abuelo, lo veo como un hombre complejo, lleno de contradicciones. No lo justifico, pero tampoco lo juzgo tan severamente como antes. Sus errores nos llevaron hasta aquí, y aunque el camino no fue fácil, estoy agradecida por donde hemos llegado. Gabriel se convirtió en una parte esencial de nuestra familia, y su presencia nos enseñó una lección importante. La verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena.